Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Todavía faltan varios. Mm, Hola, hola. Buenas tardes, Doc. Hola, Ania. ¿Cómo andan? ¿Andan muy ocupados hoy? ¿No han llegado a su casa o qué? Pues salimos a las 6 de la facultad, entonces yo creo que por eso todavía no todos se conectan. Ah, claro. Hoy tienen antes. Ah, sí, cierto. Pues vamos a dar unos minutos más, ¿no? Porque además viene el agua. Hoy es más, ya está lloviendo, creo. Entonces, vamos a dar unos minutos, un par de minutos más a ver que vayan llegando. Este, poco a poquito. Ahorita, vamos viendo. Mientras hay, aprovechar a, a tomar y a destomar lo que se tenga que hacer. Ok, bueno, creo que no han llegado más.
Está preocupante que viene un tormentón, a ver qué tanto tenemos a ver si no se va la luz o el internet, pero bueno, ok, sí tienen, eso es lo malo que tendrían que estar viajando, pero bueno, pues en lo que se van, en lo que se van integrando, eh, sus demás compañeros que vayan llegando, este, eh, justamente revisando para la clase de hoy, bueno, no, aparte de la clase, más bien revisando para las actividades allá en el hospital, me encontré un video que me gustaría pasar, sabes, un poquito largo, son 10 minutitos. Les digo que bueno, nos puede ayudar a, que se vaya integrando. Y pues eso está muy ligado y muy nuevo, muy actual con el tema que queremos, vamos a ver. Entonces, les voy a compartir, espérenme un tantito antes de cómo era. Ok. Espero que bueno, vamos a ver y podemos discutir temas. A ver. Este 1 de abril partió de Ushuaia un crucero en donde subió una persona que había infectado o que se había infectado seguramente en Argentina. Antes que continúe, ¿sí se está escuchando bien? ¿Lo pueden confirmar? Sí, Sí, doctor. David, se escucha. Bien. Bueno, espero que ya conozcan este personaje. ¿Ya? Este, es un internista infectólogo, pues una experta en la materia. Escuchémoslo. De un hantavirus. Y luego, subiendo al crucero, empezó a enfermar a otras personas. Iba asintomático en periodo de incubación y se volvió famoso el hantavirus. ¿Qué es? Pues forma parte de un grupo de virus conocidos como los bunyavirus, que están en una gran cantidad de especies por todo el mundo. Esos son virus de ARN que dividen su genoma en 3 trozos, uno chico, uno mediano, uno grande. Y que dentro de esos hay una familia conocida como los hantavirus, que son muy comunes en los roedores. De hecho, esos virus están en buena parte del mundo y me gustaría hablar aquí de cuál es su ciclo de vida. Están en prácticamente toda América, en buena parte de Europa y también hasta el Asia. Y podemos saber más o menos su distribución de varias maneras, por ejemplo, por la incidencia reportada, que puede ser poca, pero también por los artículos que se han publicado de las distintas regiones, y así sabemos que están en prácticamente todo el mundo. Voy a hablar primero de cuál es su ciclo vital. Generalmente se encuentra en los roedores. Este virus pasa al excremento, a la orina también, y de ahí pasa a otros roedores. Hay que decir que en los roedores en general no hace daño, no los mata, vive con ellos meses. De hecho, se estima que depende de las regiones, alrededor del 5 o 10% de todos los roedores, ratas, ratones, tienen un hantavirus que están excretando en el excremento. Por cierto, hantavirus o antavirus, yo lo voy a decir como hantavirus, que es como lo aprendí desde hace muchos años. Pero este virus, a través del excremento, infecta a otros roedores por contacto generalmente. En ellos vive por meses, los excretan y generalmente desaparece. ¿Cómo es que se infecta una persona? Una persona, si tiene contacto con el excremento o con la orina de estos roedores, puede infectar. Pero lo más común es que, por ejemplo, al aerosolizar el excremento, por ejemplo, si lo barres, lo respiras, te enfermas y esta persona ya puede transmitir a otras personas el hantavirus por la respiración, ¿verdad? De hecho, de todos los bunyavirus, los hantavirus
son los únicos que sabemos que se pueden pasar por la respiración, específicamente el virus de los virus de los Andes. No se comportan igual en todo el mundo. De hecho, en toda América se comportan de una manera y en el viejo mundo se comportan de otra manera. Voy a poner algunos ejemplos. Hay decenas de hantavirus, pero digamos en el viejo mundo, por ejemplo, hay los virus de Seúl, el Dobrava, el Pumala, dan lo que se llama una fiebre hemorrágica con síndrome renal. Y en el nuevo mundo, por ejemplo, el virus sin nombre que se conoció en los Estados Unidos, o el virus de los Andes, que es el que estamos hablando, dan lo que se llama un síndrome pulmonar por hantavirus. ¿Cómo es eso? Empiezas generalmente con fiebre, molestias, frecuentemente diarrea, molestias abdominales, y de ahí pasa a una neumonía grave que tiene una mortalidad alrededor del 40%. O sea, son virus que producen enfermedades graves. Decíamos, ¿qué fue lo que pasó en este crucero? Una persona sube asintomática porque el periodo de incubación es largo. Se ha descrito de hasta de 6 semanas. Esa persona sube sin darse cuenta que está enferma, va con su esposa a un crucero que iban a cruzar por el Atlántico, subiendo hasta Cabo Verde. 5 días después, por ahí abril 5, él empieza a estar enfermo, diarrea, unos días después una neumonía grave, se inundan los pulmones y fallece. En la isla de Santa Elena bajan el cadáver y baja la esposa del enfermo. Pero también alrededor de 30 personas no les gusta la situación y se bajan en Santa Elena. No sabíamos o no se puede saber cuántas de esas personas ya iban infectadas. Lo que sabemos es que la esposa del paciente ya iba sintiendo síntomas, baja, toma un vuelo a Sudáfrica y muere prácticamente llegando a Sudáfrica. Un par de días después, otra persona enferma y es trasladado a una unidad de terapia intensiva en Sudáfrica. Otros días después, fallece otro paciente en el barco, de manera que ya para esos momentos ya iban 3 decesos. Se sabe hasta ahora de alrededor de 8 enfermos, de entre 150 y 147 personas en el buque, más 29 que se supone que bajaron en Santa Elena. Debe haber habido cerca de 180 personas en el buque. El problema es que todos los que se bajaron antes en Santa Elena, porque no les gustó cómo estaba la situación, se regaron por distintos países. Y no sabemos bien a bien cuánta gente ha tenido contacto con eso, y por eso ha habido temor. No sabemos cuántos países están afectados, en dónde están todas las personas, a algunos se les ha podido rastrear, y eso ha causado, insisto, pues temor, porque parece que esto se está diseminando. Pero yo pongo aquí, no será una pandemia. Yo no puedo jurar que no lo será, pero es muy poco probable que lo sea. Porque, ¿qué sabemos de los hantavirus? Que esta transmisión no es sencilla. Que lo que se conoce como el R0 de la enfermedad es bajo. O sea, que una persona no es capaz de enfermar a muchas otras. Y lo más probable es que esto se vaya deteniendo. Y si además se le va dando rastreo a las personas que vayan enfermando, se les va a poder limitar. Ya ocurrió un caso de los que se bajaron en Santa Elena, después uno enfermó y apareció enfermo en Suiza, donde se le está dando cuidado y se le está dando también medidas para evitar la transmisión. Entonces parece que esto se va a contener. Nos recuerda que tenemos que estar preparados. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo un virus que se transmite nada más a cuentagotas en el campo, en la vida salvaje, pudo enfermar aquí a un grupo de personas? Ya se había descrito en algún estudio de finales de la década pasada que se publicó en New England Journal of Medicine, por ahí de 2020, que para que esto se disemine se necesitan lo que se llaman episodios de superdiseminación. ¿A qué se refiere? Que una persona, si adquiere esta enfermedad, digamos, en exteriores, difícilmente va a propagarlo porque no estando encerrada con otras personas, difícilmente los va a contagiar. Aquí lo que se dio fue la oportunidad que tuvo el virus de un episodio de superdiseminación. Esta persona se sube al barco, empieza a excretar el virus, en el barco va mucha gente encerrada,
en los comedores, en las áreas comunes, van respirando el mismo aire y entonces el virus encuentra una oportunidad para transmitirse a muchas otras personas. Eso es lo que se llama episodios de superdiseminación, que no son comunes con estos virus. Por eso también se puede decir que este virus vaya a encontrar otros episodios de superdiseminación, va a ser muy difícil, sobre todo si se les va rastreando. Entonces podemos concluir que esto va a ser muy difícil que sea una pandemia. Y en ese sentido hay que tener tranquilidad. Sí es una enfermedad muy grave, sí ha causado estragos, sí ha causado temor, pero es muy poco probable que esto vaya a ser una pandemia, por lo que acabo de decir. Sin embargo, creo que esto nos recuerda que va a haber más pandemias. Eventualmente va a haber más pandemias. Aquí muchas cosas se hicieron mal. Por ejemplo, el capitán del barco, pues minimizó un tanto las circunstancias, les dijo a todos, no pasa nada, esto es una enfermedad, probablemente murió de influenza, que sabemos. El propio médico del barco no dio un aviso internacional. Y entonces, así como fue un hantavirus, que lo más probable es que no vaya a causar una pandemia, si hubiera sido un nuevo coronavirus, seguramente estaríamos ya metidos en un gran problema. Entonces, nos recuerda la necesidad de estar preparados para una siguiente pandemia que eventualmente lo va a haber. De las lecciones de la pandemia de COVID-19 nos quedó algo que en lo que hemos estado insistiendo, mucho. No solamente la higiene, la asepsia, incluye la higiene corporal, el agua limpia, la higiene de manos. Cada vez más vamos a insistir en cosas como el aire limpio para respirar. De hecho, coincidentemente, en este fin de semana pasada, nuestro grupo de investigación reportó en el Congreso de la Asociación Mexicana en Guadalajara eso, de que necesitamos aire limpio para respirar, y mostramos que en distintas circunstancias puede haber mucho peligro de transmisión de enfermedades. Y además, allí proponemos algo que ya se ha propuesto también por otras personas, el uso de medidores de CO2 para ver la calidad del aire que estamos respirando, ¿verdad? Que generalmente nos señale como un subalterno que no estamos todos respirando el mismo aire. Seguramente en el futuro en cruceros van a necesitar ese tipo de medidores, los vamos a necesitar en los hospitales para brindar un aire de calidad, que no nos estemos enfermando por el aire que respiramos. En conclusión, esto fue un problema internacional, pero es muy poco probable que vaya a ser una pandemia. Tenemos que estar tranquilos. Recordemos, sin embargo, que hay lecciones que aprender. Nuevas pandemias va a haber en el futuro. Necesitamos estar preparados y necesitamos insistir en la necesidad de respirar un aire limpio. Muy bien. ¿Qué les pareció? Interesante. Interesante, ¿verdad? Sí, creo que Ruidoso. es como muy importante que todos como que sepan esta información, porque he visto, bueno, muchos amigos me han mandando como cosas de, oye, esto es cierto, y así bien paniqueados. Es correcto. Sí, 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 ahorita, miren, hoy con las redes sociales, si antes decíamos que todo mundo era médico, poeta y loco, hoy con las redes sociales todos saben de todo. Cuando de pronto están hablando de leyes, al rato están hablando de arquitectura y luego nos seguimos con medicina, ¿no? Entonces, ahorita el tema es, no, es cierto, pues yo he encontrado pues, ya varios comentarios interesantes dentro de las redes sociales, en particular tweets, que es donde más me guío, o más bien la única que guío, les digo, y cierta información, este, muy interesante sobre el tema. Hace varios años ya, en algún congreso me platicaban, presentaban las futuras pandemias, mucho antes del COVID, ¿eh? Ese congreso fue antes, par de años antes del COVID. Y ya en ese entonces, un experto presentaba las futuras epidemias y pandemias que se vendrían en, en futuros cercanos en aquel entonces, ¿no?
Ni siquiera todavía nos imagina. Sí, claro, habló del SARS y del SMERS en ese momento, pero pues, mucho. El ébola, otro. Este, y hay muchos otros virus. Y el hantavirus ya estaba, ya era de alguna manera identificable como un agente viral capaz de llegar a provocar cuadros así importantes. Una de las cosas importantes que tenemos que ya se los había yo comentado muy al principio, ahorita lo volvemos a retomar, es que conforme va avanzando el crecimiento poblacional de las regiones, se va favoreciendo la diseminación de agentes patógenos, este, y aumentando el riesgo de su transmisibilidad, ya sea, ¿se acuerdan que inclusive al principio del semestre, bueno, de que empezamos a hablar, bueno, que retomamos las clases, les platiqué de un libro que se llama La peste, básicamente? Está muy interesante. Muy, muy interesante ese libro. Aún no llevo ni un cuarto del libro, pero pues, está muy interesante cómo describiendo pues las poblaciones conforme se iban en la Edad Media se iban aumentando o creciendo el tamaño poblacional de las comunidades, de los pueblos, ¿no? Y el intercambio, el comercio iba generando pues una serie de enfermedades. En este caso está hablando de la peste, pero al mismo tiempo va mencionando otras enfermedades como el cólera, que ya también para ese entonces era una enfermedad presente, y de ahí súbitamente. Y hoy, pues sí, tenemos una serie, porque además hay otro dato muy interesante que deben de ustedes ya de ir identificando. Si bien todos los seres vivos pueden padecer el ataque de los microorganismos, y hasta los propios microorganismos sufren de afecciones, ¿no? Pero desde un insecto, una planta, un insecto, hasta animales mayores, aves, mamíferos, vamos a ir padeciendo de enfermedades provocadas por los microorganismos. Es el ser humano el que más eh, enfermedades tiene por microorganismos, ¿sí? Es el que más padece de otros organismos. ¿Por qué? Pues bueno, muchos factores. Uno, pues obviamente, la mayor facilidad de exposición, ¿no? Imagínense, pues, el, ¿no era marsupial? Creo que sí, marsupial, el pangami, panga, pango, pangolín, el pangolín al que le achacan el SARS-CoV-2. ¿Cuándo iba a llegar a Cuernavaca? Pues nunca por sí solo, ¿eh? Difícil. Muy difícil, ¿no? Pero el ser humano se encarga de transportarlos, de llevarlos. Bueno, ya trajo un pangolín para acá. Oye, y trae una enfermedad que se transmite a los pangolines. Oye, ¿dónde hay otro pangolín aquí para transmitirle? Pues no hay. Todos los virus, las bacterias, sobre todo los virus que son los que son más capaces de mutar a formas invasivas a otras especies, ¿sí? Los hongos también, ¿sí? Van afectando cada vez a más grupos poblacionales, porque al mismo tiempo, pues insisto, nosotros mismos los estamos desplazando y entonces padecemos de muchas enfermedades denominadas zoonóticas. Esto que habla ahorita el doctor Macías es una zoonosis, es una enfermedad, un agente microbiológico capaz de afectar a una especie en específica que pues
denominamos un animal. También nosotros somos animales, ¿verdad? Pero es otro animal. Y que por alzares de ciertas condiciones que el mismo ser humano favorece o lleva, es que fue capaz de ser transmitido de un ratón a pues resulta que era un biólogo, sí, ornitólogo, y ya mayor, desde eso, de origen holandés, que se fue, ya había estado en diferentes otros países observando las aves, describiendo a las aves. O sea, era un hombre acostumbrado básicamente a la exposición al medio ambiente. No era alguien de la gran ciudad, así, ¿no? Y su esposa era otra tanta, ¿no? Pero tuvo la desgracia de cruzarse no solamente con un ratón o con un ratón infectado, sino cruzarse o ubicarse en una región, en una área geográfica donde se favoreció una dispersión y la inhalación de, eh, de, de muchas otras cosas, entre ellos el virus del hantavirus, ¿no? Eh, sí, por ahí hay otro virus, por ahí estaba yo leyendo, hay otra cepa de hantavirus que son capaces de transmitirse mediante la ingestión de orina o restos de orina y heces de roedores. Y que pero que es muy, muy, muy raro que esto suceda. Muy, muy, muy raro, ¿no? No sé si, de hecho, me recordó un capítulo de hace varios años, varios años, de hecho, creo que era desde antes del COVID, en donde empezó a correr también entre el medio toda una difusión de, de pues de ataques a la Coca-Cola o a la Coca-Cola o al a las cervezas, bueno, a todas las bebidas embotelladas. este, permí- Permítame un momento, perdón, este, a- 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 que decían que transmitían enfermedades porque los ratones se orinaban en las latas que estaban ahí almacenadas. No sé si por ahí ya les llegó el chisme alguna vez, ¿ah? Decían, no, pues es que tienes que lavar la lata, tápale porque se orinan. Pues, pues, la verdad que no es así tan eso, pero vean lo que sí ya está sucediendo pues en esta situación. Ahora, ¿qué podemos sacar aquí de provecho de este video? Digo, quise aprovecharlo, tomarlo, que es muy novedoso, y arrancar con eso. ¿Qué podemos tomar de novedoso? ¿Sí? Aparte de que pues ya nos describió un agente viral, un agente que es capaz de producir enfermedades, hantavirus. ¿Alguien podría decir qué podemos sacar o qué nos señala tan de importante? ¿Alguien que quiera comentarlo? El registro que se tiene, perdón, el seguimiento que se le da para evitar contagios o Ok, bueno, tener control sobre eso. muy bien, o sea, que este caso ejemplifica perfectamente el que tenemos que estar, sobre todo personal médico, ¿sí? Pero también otro personal en el cual tiene la responsabilidad de estar detectando algunas situaciones. De hecho, déjenme decirles, el médico del barco, hasta, no sé,
par de días atrás, no sé, estaba muy grave. Y esta infección tiene una tasa de mortalidad del 40 al 50%. Ya van 3 muertos, ¿sí? Quiere decir que, pues, sí, sí, sí es mortal. Seguramente la primer muerto, este, pues falleció porque, pues, en un barco, eh, no creo que se tengan todos los recursos necesarios para un paciente que gravemente enfermo de una patología pulmonar, ¿sí? Un síndrome pulmonar hemorrágico, ¿no? Y que probablemente, me atrevo a especular, probablemente el médico dijo, híjole, este paciente tiene COVID, porque era lo más, para fines prácticos, lo más probable, ¿no? Eh, pero se le olvidó ponerse el cubrebocas. Híjole, como, a ver, la importancia, ustedes como personal de salud tendrán que ser siempre alertas a las medidas preventivas. Pero me regreso a lo que decía Dana. Nos ejemplifica claramente la importancia de Manda. darle un seguimiento a los casos, ¿sí? A la vigilancia de la ocurrencia de casos, cualquier caso, o sea una simple gripa, sea una diarrea alimentaria, pero nunca estamos exentos de estar viendo una ocurrencia de un caso, ¿sí? No minimizar. Oye, fíjate que me salieron unas ronchitas, unos granitos, ¿en dónde? Ahí abajito, pues ahí abajito. Ah, caray, pues es que ¿con quién te andas metiendo? A ver, déjame verlas. Y al rato ya tenemos otro chango, no, perdón, otra varicela, viruela del mono, ¿no? O sea, todos esos pequeñitos detalles. Pues aquí, claro, también habla de la importancia de el control del aire que se respira. Realmente no habló, pero pues sí de las medidas de protección aérea, el aire limpio, etcétera, ¿no? Que sí lo mencionó. También hizo algo mención de la higiene de manos, ¿sí? Que también es muy, muy importante. Déjenme decirles que, por ejemplo, ahorita, entre un hantavirus y un virus del sarampión, ¿a cuál hay que tenerle más miedo? Sarampión. ¿Al del sarampión? ¿Al del sarampión hay que tenerle más miedo? Porque ese es, sí, realmente el virus que queda ahí volando o que queda en la superficie es fácilmente que me lo puede llevar a la vía aérea y tener un contagio. Entonces, la higiene de manos funciona excelente para prevenir también el sarampión. Digo, no es la principal, pero pues sí funciona, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando aquí, pues, básicamente, es de esa importancia de vigilar, de la función de la epidemiología en la detección de los casos, ¿no? Entonces, digo, ¿es un brote? ¿Es un brote lo que ocurrió en el barco? Sí, sí, sí es un brote. ¿Eh? Vamos ¿qué entendemos por un brote? ¿Alguien puede ampliar? Como ¿Qué algo entende? nuevo que sale, Algo ¿qué, perdón, a mí? algo nuevo que sale o que se da como Al- mucho. Algo nuevo que sale, ¿verdad? Pues sí, pues empezando por que, ay, mira, ya salió un brote del rosal, ¿eh? Es algo nuevo. Sí. Ok, digo, finalmente, cuando hablábamos de la historia de la epidemiología, recordamos que
pues lo más importante, lo que fue dando lugar a la génesis del estudio de las epidemias fue la ocurrencia de estos cuadros súbitos aparentemente, ¿no? Bueno, otra vez la definición de epidemiología, como ya otras veces siempre se las pongo, ¿sí? Entender que es el estudio, la frecuencia, la distribución de la enfermedad y los factores que determinan. En este caso ahora vamos no solamente a hablar de esta frecuencia y distribución, sino que vamos a también enfocarnos en qué factores pueden estar determinando la mayor o menor frecuencia en esa distribución y que nos interesa. Entonces, miren, la epidemiología enfocado a la salud poblacional tiene bueno, básicamente el objetivo o la finalidad de hacer un registro y su análisis de ciertos indicadores que llamamos indicadores vitales de la salud, con los cuales podemos decir que una población es más o menos saludable, en el sentido de, si bien en un individuo podemos reconocer si el individuo padece o no padece una enfermedad, qué tan grave está su enfermedad. Acuérdense que en nosología los grados de la clasificación por grados del daño de la enfermedad, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, diciendo, no, pues es grado 1, grado 2. En los individuos podemos identificar pues ciertas condiciones, inclusive en un individuo hasta podemos hacer un análisis de no solamente si está libre de enfermedad, sino de que tiene un nivel de salud este, muy bueno, ¿no? Por factores como la práctica de ejercicio, la limitación de factores de riesgo, etcétera, ¿no? En las poblaciones, estos indicadores lo vemos, lo vamos viendo por la ocurrencia de las enfermedades y de los diferentes tipos de enfermedades, ¿no? De acuerdo a al enfoque que vemos en general desde el punto de vista de las causas etiológicas. Entonces tenemos enfermedades que son infectocontagiosas o debido a agentes microbiológicos, virus, bacteria, hongos, parásitos, ¿eh? Que pueden ser o a factores o por la presencia de, 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 de sustancias de otros seres, otros individuos, no, ya no virus y bacterias, sino de otros seres como son pues, las intoxicaciones por el veneno del alacrán o de una serpiente o el efecto tóxico de la mordedura de una araña, el efecto tóxico de una anémona de mar, o sea, tenemos muchas causas, o también pues las enfermedades que tienen una causa de origen metabólico, llamadas pues de manera muy genérica, crónicas degenerativas, ¿no? Porque son enfermedades que una vez establecidas decimos que no son curables, no son reversibles, pero que bueno, hablan de disfunciones en procesos metabólicos adquiridos o congénitos, ¿no? O debido a trastornos genéticos. Y entonces, pues ahí empezamos desde la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia y sus consecuencias, u otras enfermedades. O bien, decimos que hay enfermedades que son debido a efectos medioambientales, pues, incluyendo las físicos y los químicos, ¿no? Las caídas, las lesiones, las fracturas, etcétera, ¿no? Y por último, las enfermedades que son debidas a trastornos en el desarrollo o en el funcionamiento celular de los individuos, ¿no? Donde tenemos favorecidos o no por otros agentes, donde tenemos pues,
básicamente las metaplasias y los cánceres, ¿no? Donde existe una disfunción y que puede ser desde inclusive por trastornos de tipo genético, como por ejemplo un linfoma, ¿no? O adquiridos por exposición a toxinas tóxicos, el benzal, o la radiación, que nos generan pues disfunciones celulares de grupos celulares que terminan siendo un cáncer, ¿no? Entonces, todas esas enfermedades pues, las estamos vigilando o estamos viendo, ¿no? Como indicadores vitales de las poblaciones, ¿sí? Para eso, pues entonces, nos interesa cuantificar los muertos, los nacidos, los enfermos de algo ¿verdad? Los presencia. Y como veíamos en temas atrás, no basta decir cuánto, el número, 20, 30, 40, sino expresarlo de una manera que sea comparable con otras poblaciones o la misma población en otros tiempos, ¿no? Entonces, para eso, pues están las medidas relativas de frecuencia, que es la prevalencia, la incidencia, la razón y la tasa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en la lámina ahorita, de manera resumida, ¿cuáles son esos indicadores vitales? Pues la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la razón de muerte materna, la incidencia o tasa de incidencia de enfermedades prevenibles de algunas enfermedades prevenibles, o la presencia o la existencia de enfermos con enfermedades crónicas, en donde generalmente hay tanto la incidencia como la prevalencia de las enfermedades. Ya habíamos hablado de las características de unas y de otras, ¿no? Y por último, bueno, y, pero no basta tener una contabilidad de estas enfermedades, o sea, no basta con estarlas contando y analizándolas de manera relativa, sino que tenemos además que tener un sistema que nos permita identificar si son muchas o son pocas a lo largo del tiempo, ¿no? Si estamos viendo pocos casos, muchos casos, y entonces ahí vamos de lo que se llama la vigilancia epidemiológica. La vigilancia es sobre todo enfocada, o sea, ¿cuántas enfermedades existen actualmente identificadas? Son miles, ni, no, ni yo sé cuántas son. O sea, son miles las enfermedades, sí, cientos, miles de enfermedades que hay, ¿no? Y luego de una misma enfermedad hay variantes, ¿no? Pues diferentes que nos hacen pensar en grupos de enfermedades. Entonces, ciertamente todas son importantes. De hecho, por ejemplo, ¿saben ustedes qué se celebra el 29 de febrero? Bueno, cuando hay 29 y si no, cuando el día 28, no No. es decir que su cumpleaños, porque pues, cumplen son muy jóvenes entonces. En medicina, ¿qué celebramos el 28 de febrero? Y cuando hay 29, pues lo pasamos al 29. ¿El Día de las Enfermedades Raras? Es correcto. El día de las enfermedades, pues, de hecho, por eso se tomó el día 29 de febrero, porque pues es un día raro, ¿no? Y es el día de las enfermedades raras. O sea, ¿y por qué son raras? Por ahí tenía yo un dibujo que decía, mami, ¿por qué tengo una enfermedad rara? Pues porque nadie la ha estudiado, ¿no? Sí, pues, porque ocurren muy pocas. Son esas enfermedades raras que son raras quizás quizás la expresión, las manifestaciones clínicas, las manifestaciones semiológicas del paciente, pero lo más importante es que son raras porque la incidencia de estas enfermedades pues es muy baja, muy, muy baja. Un caso en cientos, miles de millones inclusive de, de individuos, de personas, y de las que pues son, ¿no? Pero hay muchas y probablemente otras tantas que todavía no han sido claramente descritas, ¿sí? Como nos pasó con la hidropesía. Siempre me acuerdo de ese detalle. Yo cuando estudié medicina todavía hablaban de la hidropesía.
¿Ah? Un diagnóstico de los médicos de por allá de principios del siglo XX, del siglo XIX. ¿Usted ya habían oído esa enfermedad? No, no ¿Nadie? la No, conozco. doctor. Nadie, ¿verdad? No, pues ya. El término quedó obsoleto porque finalmente la hidropesía actualmente representa varias enfermedades cuya característica es edema. Pues todo lo que que ahorita quieran pensar que provoca edemas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, desnutrición o hipoluminemia, eh, cánceres, todos ellos pueden provocar edemas. Y a eso le llamamos en aquel entonces, digo, yo todavía alcancé a escuchar el término, el concepto de hidropesía. Entonces, pues, hoy seguramente existen otras tantas enfermedades. Bueno, no vamos tampoco tan lejos. El famoso síndrome X. Ese sí se acuerdan de él, ¿verdad? ¿No se acuerdan del síndrome X? Estoy casi seguro que sí, sí hablamos de él. ¿No? Ya se les olvidó. ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Cuál es el síndrome X? X así como X de México que tienes. Ajá. Síndrome X. Algo ya lo googlearon. ¿No? No lo han googleado. No, pues doctor, porque estoy conectado a Zoom. No, es cierto, sí se puede. Ya lo busqué y ¿Sí? dice el de X frágil. ¿X qué? Ahí Frágil. sí. No, ese es genético. Ya se me perdió mi cursor, por cierto. Ah, ya lo encontré. Síndrome X. No. Síndrome X, así se conoció en un principio al síndrome metabólico. Y hoy inclusive síndrome cardiometabólico. Y todavía algunos le ponen síndrome cardiorreno metabólico, ¿eh? Para abarcar pues las afecciones de este cuadro, ¿no? Pero bueno, ya me desvié, jóvenes. Pa- Ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dice por ahí. Muy bien, la vigilancia epidemiológica enfocada sobre todo a ciertas enfermedades, insisto, que si bien todas son importantes y que es importante conocer, ¿sí? Hay algunas que tienen sí, mayor interés, que más adelante vamos a revisar eso, mayor interés por algunas características, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Cuál es el interés sobre ciertas enfermedades infecciosas? Pues representan el riesgo que puede ser de los contagios. Por eso nos interesa saber el total, el número de casos de en quiénes está ocurriendo un COVID, una influenza, una tuberculosis, y en este caso, por ejemplo, del video de un hantavirus, ¿ya? De una enfermedad, un ébola. O sea, hay ciertas enfermedades que todas las infecciosas pues son de mucho interés por el riesgo a la población en general, ¿verdad? Pero algunas son mucho más. ¿No? Hace rato les preguntaba, entre hantavirus y sarampión, pues sarampión, ¿verdad? Es una donde estaríamos. Oye, voy a establecer, voy a adelantar un poquito de lo que es vigilancia epidemiológica, oye, fíjate que en un barco allá en el Atlántico Sur trae hantavirus. Vamos a instalar aquí en el atracadero de Tequesquitengo
o en el puerto de Acapulco, vamos a poner, no vaya a ser tan, ¿sí? Un módulo de vigilancia de hantavirus. Pues no, no, no tiene razón de estar, instalar todo un sistema, ¿no? Cosa que, por ejemplo, con el COVID, pues sí este, fue evidente que se instalaron puestos de monitoreo. No, al principio, ustedes todavía estaban chavalos, pero al principio, pues allá, primero en el aeropuerto, no se usaron los puertos, el puerto de Veracruz ni de Acapulco, se usó el aeropuerto porque pues era la forma más rápida que podía llegar una persona con el COVID, ¿no? Ya después pasamos a otros sitios de monitoreo, de vigilancia. Las enfermedades prevenibles por vacunación, ¿eh? ¿Por qué creen que tengo que vigilar una enfermedad prevenible por vacunación? Que si ocurre una enfermedad prevenible por vacunación, ¿qué me dicen? Pues que hubo un periodo que bajó ahora sí que la jornada de vacunación o algo así. La Ok, protección. Algo pasó. ¿Qué nos está pasando ahorita con el sarampión? ¿Sí? Ahorita lo que nos dice el sarampión es que algo falló en las acciones de todo el sistema de salud. Hablando de todo el sistema de salud, empezamos desde el presidente hasta el vacunador de abajo, ¿no? De hacer una función, ¿sí? Que era prevenir que ocurrieran los casos. Entonces, es la importancia de que, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué hay casos cuando yo tengo un medio para evitarlos? ¿Mm? Todas las enfermedades prevenibles por vacunación son potencialmente prevenibles. Oye, no es cierto. A mí cuando me pusieron la vacuna de la influenza, de todo modo me enfermé y ¿Te enfermaste grave? ¿Te moriste? Ah, porque las vacunas lo que hacen a veces no es exactamente que no te vayas a infectar, que no el virus te llegue. Te puede llegar el virus, te puede llegar inclusive a causar una reacción, ¿sí? No han pasado por pediatría, pero ya pasaron por microbiología. ¿Y cuál es el objetivo de que a un niño antes de salir del hospital, cuando fue nacido de su madre en un parto o en una cesárea, y antes de que se vaya del hospital, antes que lo den de alta, le pongan la dosis de vacuna BCG? ¿Cuál será el motivo? Evitará que le dé tuberculosis. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Pues no. Puede darle a tuberculosis a ese niño o a ese joven un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, más expuesto a gentes, a personas con tuberculosis, podría darle más pequeño. Lo que busca la vacuna de la BCG no es evitar que no se infecte de micobacterio, sino que desarrolle formas graves de la tuberculosis. ¿Cuáles son las formas graves de la tuberculosis? la extrapulmonar. La extrapulmonar, sobre todo la meningia, ¿sí? La meningitis tuberculosa. Si yo en este momento detecto una meningitis tuberculosa, una alerta, peor que la del hantavirus, ¿no? Tener un caso de meningitis tuberculosa, algo falló en el proceso preventivo. O el paciente tiene una condición de inmunodeficiencia grave por desnutrición, por otras enfermedades, por VIH, por ejemplo. Pues, ¿qué pasó con el VIH?
cuando apareció el VIH en Estados Unidos, que se consideraba que ya no tenía casos de tuberculosis más que en los migrantes y que por eso los migrantes vienen todos enfermos, etcétera. ¿Qué pasó cuando apareció el VIH allá en 1980, 81? ¿Sí? Pues que la curva de ocurrencia de casos de tuberculosis para arriba. Pues, en ascenso, porque es la infección de tuberculosis, digo, de la infección del VIH, sobre todo en aquellas épocas en la que prácticamente no había nada para evitar la replicación del virus en un infectado. Hoy ya no es tanto, pues, con los nuevos medicamentos, pero en aquel entonces que no teníamos nada para empezar. Pues sí, es un aumento sustancial de la, de la, este, de la, am, de la tuberculosis. Entonces, vacunar no siempre evita la enfermedad, evita la expresión grave o muy sintomática de las enfermedades. Y si de pronto yo tengo un caso, como ahora, casos de sarampión, casos de... Sí, se acuerdan que ya les había comentado en dónde ocurrió los primeros brotes de sarampión en México, en esta época, en esta temporada. Ya se los había comentado. ¿En ¿No las se acuerdan? fronteras? ¿En cuál frontera? ¿En quiénes? En los migrantes. Fíjense que no eran migrantes, fíjate, por variar. Exactamente, no eran migrantes. Eran residentes de México. Sí, se consideran mexicanos de alguna manera, formalmente, pero sí es un grupo étnico con ciertas características. Los menonitas de Chihuahua, sí han oído de ellos. ¿No? Los menonitas son una población que se ha caracterizado, son pues, básicamente sí descendientes de sajones, no son una etnia nativa de aquí de México, son sajones que llegaron a ciertos territorios todavía del México, cuando todavía tenemos Nuevo México, Texas, California, que se asentaron y que a través del tiempo fueron desarrollando una cultura en la cual siguen manteniendo prácticas no modernas, una vida campirana, son grandes productores de ganado y de quesos. Es muy común por aquí. Ustedes van a Sam's y encuentran queso menonita, no a Sam's, a Costco. Bueno, Sam's creo que también. ¿No? Tienen ya pues una industria de quesos y carnes, carne de vacunos, este, y que están ubicados en la frontera entre México, Texas, Nuevo Laredo, Nuevo Texas y Nuevo México, ¿no? Pero al mismo tiempo, y tienen inclusive ciertas características étnicas religiosas, ¿no? Entonces, una de las cosas es que rechazan, pues, la medicina moderna, entre ellos la vacunación. Es una población no vacunada, ¿no? Que no, por su decisión. Bueno, resulta que estas personas, estos menonitas, algunos fueron justamente a Texas, donde en Texas sí había gente eh, americana con sarampión, y a su vez, pues a ellos se contagiaron de sarampión, vinieron a México y empezaron a ser el contagiadero primero dentro de su grupo poblacional, y de ahí se diseminó a otros
ciudades, ¿no? Alrededor, no, no todo Chihuahua, pero de ahí, y de ahí, ahora sí, llegaron migrantes de otros estados, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero, ah, que iban primero pues a trabajar en esos campos, luego a trabajar en los campos cañeros de Nayarit, Colima, de Sinaloa, y ya por allá aparecían. Y ya me estoy llevando otra vez no les digo que para qué me pican si no. Muy bien, entonces, todo eso para hablar de las enfermedades prevenibles por vacunación. Segundo, pues otra vigilancia muy, muy importante son las infecciones asociadas a la atención de la salud, a la atención médica, ¿verdad? Debido a que, pues, si una persona va a un centro de salud, no espera salir enfermo. Pero pues, suele suceder, ¿no? Y por último, pues la presencia de ocurrencia de brotes epidémicos, que prácticamente hablamos de brotes de tipo infectocontagiosos. Pero inclusive hace rato también veía por ahí una nota, pues más que nada periodística, y ahorita, pues si hubo un yate enfermo, de un crucero enfermo, pues hay que fijarnos en todos los cruceros. Resulta que por ahí apareció otro crucero con pacientes enfermos de diarrea. Pero pues de eso no es más común, ¿verdad? Acuérdense del caso del camión que llegó al Liste. No les tocó, pero supieron que eso fue el semestre pasado. ¿Sí supieron de ese camión? No, No, perdón, no, híjole, no ahora que yo sí, recuerde. no lo recuerdo. Sí fue una nota aquí en Morelos, ¿eh? Que llegaron al Liste, llegó al Liste un autobús. Todos, imagínense, fue un autobús que venía desde la Ciudad de México con rumbo, pues creo que a Xochicalco, a Tequesquitengo, exactamente hasta dónde iba, de esos autobuses con gente jubilada. Ya ven, no sé si se han dado cuenta que pues, de pronto a los jubilados, sobre todo en el seguro y en el ISSSTE, pues los juntan para llevarlos a pasear, ¿no? Como práctica de las medidas, de no medidas de las derechos o de las cosas que apoyan a los jubilados, ¿no? O a las personas dicen que de la tercera, cuarta o quinta generación, digo, los viejitos. Resulta que estas personas, antes de salir de la Ciudad de México, pasan a un lugar a desayunar. Venían muy temprano. Y en el camino empiezan a sentirse primero uno, después otro, y empiezan a sentirse mal, con náuseas, ganas de vomitar y ganas de tener diarrea. Imagínense un camión de como de 40 agentes y que nomás trae un baño. No me quiero imaginar qué pasó, pero ahí van. Todos empezaron a sentir mal, a vomitar, hasta sentirse de la diarrea. Y pues ni tardo ni perezoso el chofer o alguien a la responsabilidad de ellos se lanzó hasta el Centenario, llegó al Hospital Centenario, porque de hecho creo que eran de Chovientes, sí, del Hospital Centenario, y llegó ahí con varios, sí, varios de los 40 o 38, tantos que tenían, pues iban con cuadro gastrointestinal tóxico alimentario. Eso es un brote, ¿verdad? Pues ahora hace poco salió otro brote por ahí de un barco, algo similar. Bien, ¿qué pasa con la ocurrencia de las enfermedades? Un poquito de cultura. ¿Han escuchado de estos? Sí, Los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no?
Luego se menciona hasta en las películas, pero pues es un pasaje de la Biblia, de del libro del Apocalipsis, donde habla de 4 personajes que vendrán, o más bien 4 etapas en la que vendrá pues un sufrimiento antes de la próxima venida de Jesucristo, y pues están representados, o bueno, se dice que vienen seres en caballo, ¿sí? Primero viene el guerrero para conquistar territorios. Primero viene la conquista de ciertos territorios, después viene la guerra entre poblaciones, entre pueblos. Esto lleva a que venga el siguiente jinete, que es el hambre, y por último, la peste, representando pues enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre las enfermedades ya lo habíamos visto desde que el hombre es hombre, las enfermedades están ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que las epidemias, ya habíamos hablado de Hipócrates, ¿sí? Pero básicamente es una de las condiciones de salud de las poblaciones derivados, insisto, de esta aglomeración de las personas, de los individuos, en las que van favoreciendo cierto contacto entre personas. No era lo mismo cuando apenas había algunos Homo sapiens por ahí perdidos entre la selva, entre la sabana africana, y que no existía nadie más que unos cuantos, y que pues ahí vivían entre cuevas y cazando, hasta que conforme fue creciendo la población, pues, se fue aumentando los números de habitantes y se fueron mejorando las condiciones de pasar de seres humanos carroñeros, casi, o cazadores primitivos, hasta a ir desarrollando la agricultura, la ganadería, y con esto el desarrollo de los asentamientos urbanos, las habitaciones, las casas, los medios de transporte. eh, una de las cosas importantes, pues la invención de la rueda, ¿verdad? Ah, Decimos que la rueda fue la que hizo la expansión real del Homo sapiens, en el que le permitió trasladarse y trasladar sus cosas a una distancia mayor de lo que pues, normalmente lo hubiera podido hacer un, un individuo antiguo caminando. Ujú. Y luego vino, pues justamente la necesidad de apoderarse de territorios ocupados ya por otros seres, o por otras poblaciones. Inclusive, pues, en la antropología se habla de la convivencia entre el Homo sapiens y el hombre de Néandertal, los Néandertals, y que como paulatinamente los Néandertals van ocupando, digo, los Homo sapiens van ocupando los territorios de los Néandertals hasta que estos desaparecen. Entonces, como entre el desarrollo de ejércitos para ocupar esas y las migraciones de los individuos a través de desplazamientos a alcanzar otros territorios, y inclusive este desplazamiento que pues llevó a colonizar a la América, ¿verdad? Pues a su vez esto favoreció el traslado de ciertos agentes patógenos, ¿no? Y conforme se iban sentando. Ahorita que les decía sobre el libro de la peste, sí, una cosa novedosa que yo no sabía, que estoy aprendiendo en este libro, dice que los brotes de peste negra eran más letales en poblaciones pequeñas que en las grandes poblaciones. Y ahí explica por qué el fenómeno. Básicamente es que en las poblaciones pequeñas, los que se veían más afectados eran los ratones, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta situación es que él desarrolla poblaciones y van transmitiendo agentes patógenos
a poblaciones que tienen el riesgo de adquirir las enfermedades, pues producto de esa susceptibilidad. Y el mejor ejemplo que les puedo dar de esto es, eh, ¿quién fue el que mató más aztecas, toltecas, tlaxcaltecas y tolosecas aquí cuando se descubrió el México antiguo? ¿Quién mató más? ¿Hernán Colón? ¿Cristóbal Cortés? ¿Cuál? Fue Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés. Muy bien. ¿Seguro que fue Hernán Cortés el que mató más indios? Había Fue otro la viruela. personaje. La viruela, muy bien. Sí, la viruela se sabe que fue la causa principal de la gran mortalidad, lo que diezmó realmente las poblaciones en el México antiguo, lo que antes de que fuera México, ¿verdad? En las poblaciones previas a México. ¿Por qué? ¿Y por qué la viruela? ¿Quién fue? Milani. ¿Por qué la viruela? Porque no tenían inmunidad como los españoles. Correcto, sí. Si bien la viruela era una enfermedad muy frecuente en la vieja Europa, que sí enfermaba, pero que inclusive pues había grados de enfermedad no tan, que no eran a veces tan graves, aunque pues, tuvieron que pasar todavía 3 siglos para que en Europa pudieran disminuir la presencia de la viruela. En México pues, no se conocía y pues obviamente nos enfermó y nos enfermó gravemente y mató a muchos grandes, pequeños, viejos, jóvenes. Pues de hecho, no me acuerdo el nombre ahora sí, pero hasta uno de los principales reyes de los aztecas, no fue Cuauhtémoc porque se le quemaron los pies, pero y por ahí hay otro mito que dijo que no estaba en un lecho de rosas, ¿verdad? Nomás que resulta que no había rosas en México cuando llegaron los españoles, las rosas vinieron después, pero bueno, regresando, no me acuerdo cuál de los reyes, de los, mayores de los aztecas, a ver si alguien por ahí ahorita lo googlea, nos aclara, pues murió de viruela. ¿Sí? Moctezuma. Moctezuma, no, ¿o sí? No, no me acuerdo. La verdad, mentiría si te digo que no. Pero si me dices que él, está bien. No, no, ahorita yo no lo busco. Órale, ya se está cayendo. Entonces, ya aquí anda un fantasma. Este, entonces, bueno, finalmente ese es el mejor ejemplo que ustedes pueden ver. El otro muy conocido, pues sí, es la peste negra, ¿sí? La peste bubónica, ¿sí? En la que a través de la forma en que iban migrando las poblaciones fue desarrollándose la peste. Entonces, bueno, sí, las epidemias son producto de la civilización, ¿no? Entonces, bueno, me regreso otra vez, bueno, ya avancé mucho de estas cosas, ¿no? Este, ahora, ¿qué pasa? Que una vez que ocurren ciertos cuadros, pues también el ser humano en su forma organizativa como sociedad ha llevado a establecer ciertas medidas con la intención de paliar la ocurrencia, ¿no?, de esas pandemias, haciendo algunas acciones de control, entre ellas las medidas sanitarias, la reglamentación, ¿sí? Que si bien en la antigüedad estas eran muy empíricas, por ejemplo, los romanos, al desarrollar una gran civilización en Roma y en toda la Italia y todo lo que significó el gran imperio romano que abarcó casi toda la Europa
la Europa occidental hasta la España, el norte de África, alcanzando inclusive la Inglaterra, la Gran Bretaña, en algunos casos, pues esto representó, ellos bueno, eran, sí, sobre todo en Roma, un gran asentamiento poblacional y establecieron varias cuestiones de orden y de limpieza, entre ellos, por ejemplo, la disponibilidad de agua bebible. No podríamos decir en que era en sentido estricto potable, ¿verdad? Como hoy la conocemos, pero pues era el agua limpia, agua destinada al consumo humano, tanto en beber como, como para los usos domésticos. Entonces, por eso los grandes acueductos para proporcionar grandes volúmenes de agua limpia, ¿no? Técnica que predominó durante toda la Edad Antigua, la Edad Media y hasta muy avanzada la Edad eh, preindustrial, ¿no? ¿No? Pues ahí tenemos los acueductos de Guadalupita, no, de Lupita, sí, Guadalupita. ¿Se han visto el acueducto de Guadalupita? No. No se acuerda. Yo Ay, no. no, ¿El qué? el acueducto de Guadalupita. No. No, uy, les hace falta ver más bots, chavos, ¿no? Tienen que caminar por ahí por el Parque Melchor Ocampo, ese sí lo conocen. Ah, pues de ahí, más abajo, más yendo hacia el centro, no por el plan de Ayala, sino por el sentido contrario, y se van a encontrar con unos arcos. Pues es un fragmento de un acueducto que salía de ahí de unos manantiales del Mechoro Campo, sacaban el agua, lo llevaban por todos los lados, por arriba del mercado, lo que hoy es arriba del mercado, el semáforo del mercado, cruzaba por un puente que está en Carlos Coaglia y se daba la vuelta y entraba a por lo que hoy es Degollado, no, Vicente, Vicente Guerrero, por Vicente Guerrero, para llevar el agua al centro de Cuernavaca, en aquel entonces, imagínense. A ver si por ahí me encuentro una foto. Pero bueno, es un acueducto, no de los romanos, ¿verdad? Solo vinieron a ser, pues ya en la época colonial, llamada aquí colonial, ¿no? Bueno, algunas enfermedades han generado esas plagas o esas pestes, esos brotes. La gran plaga blanca, la tuberculosis, ¿sí? La peste negra, la influenza de las estrellas, la influenza, ¿sí? El paludismo, acuérdense lo que decía Hipócrates, ¿verdad? El mismo cólera, ¿no? Y luego, pues ya vino, pues otras más recientes, ¿no? ¿Qué es una endemia? Ay, no me aceleré. Alguien que me diga qué es una endemia, ya lo vimos, pero a ver, ¿alguien se acuerda? Que es propio de una región. Es propio de una región, ¿verdad? La presencia constante, prevalente, habitual de casos con una enfermedad o la presencia de un agente que tiene capacidad infecciosa o inclusive su vector en este caso. Morelos es endémico del mosco Aedes aegypti, ¿no? Entonces, la presencia de ciertas, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un mapa algo antiguo, este ya tiene varios años que la saqué, sobre la distribución, pero no ha cambiado mucho, ¿eh? Sobre la distribución de la malaria. ¿Dónde ocurre la malaria? ¿Sí? Pues acá arriba, Estados Unidos, Canadá, la Rusia, pues no hay malaria. ¿Por qué no habrá malaria ahí? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué en Canadá no, o Alaska no hay malaria? Por los climas fríos. ¿Y qué pasa con el clima?
que hace el frío a la malaria. Mm, No, los mosquitos no les gusta el clima frío. El vector, el mosquito vector, no se desarrolla en esos climas. El mismo que del dengue. Ahí podría poner yo dengue, ¿no? ¿Eh? En cambio, en territorios cálidos, húmedos, pantanosos, donde el anófeles sí se puede desarrollar, pues ahí está, ¿sí? Entonces sabemos que en México, aunque oficialmente dicen que no, pero bueno, sobre todo, bueno, es que son en riesgo, ¿no? Ahorita no se han reportado, pero sabemos que en esos países es endémico detectar casos de paludismo. Entonces, paludismo. Entonces, que llamamos endemia a aquella presencia prevalente de ciertas enfermedades, ¿no? Dependiendo de las regiones, ¿no? Ahí es endémico, pues, por ejemplo, ya dije el dengue, o puede ser endémico, mm, a ver, otra enfermedad, la tuberculosis, o por ejemplo, pues, ¿cómo se llama? En Francia, en Inglaterra, el sarampión es endémico. Habitualmente hay sarampión, básicamente porque hay baja cobertura vacunal. No porque no quiere el gobierno, sino porque no quieren ahí la gente, ¿sí? ¿Qué es una epidemia? Ya para terminar, ya habíamos visto que es una epidemia, ¿no? Mundo. Epi No. encima, demi, población. ¿Sí? Se los olvidó. Epidemia, un aumento del número de casos, la ocurrencia en muchos casos en una población durante un tiempo y lugar dados, ¿sí? Mientras una endemia, yo sé cuántos casos van a estar ocurriendo en ese periodo de tiempo en esa población. Sí, ya sé que todos los años hay unos 3,000 casos de gente picada de alacrán. Bueno, tenemos picados de alacrán en Morelos, pues sí. En Morelos hay alacrán, sí, sí, hay alacranes. Y hay pacientes, personas intoxicadas por alacrán, pues sí, sí los hay. ¿No? Entonces, pues sí, hay allí ciertos casos de endémicos. Pero si de pronto dijera, oye, ya no hay solamente 3,000 casos al año, ahora hubo 6,000 o 10,000 casos. ¿Mm? Algo pasó. Ya eso podemos llamarle epidemia, ¿no? Este cuadro que les digo que estos cuadros son un poquito antiguos, son de la OMS, ¿sí? En este caso, pues habla del SIDA, no, ni siquiera del VIH, del SIDA, ¿no? De dónde ha habido muchos más casos. Pues hay muchos más casos, por ejemplo, y se sabe, ¿no? Hay un chiste hay un chiste por ahí muy antiguo sobre por qué en África están ocurriendo muchos más casos, pero no, bueno, ya no aplica en la actualidad, ¿sí? Hay poblaciones que tienen más riesgo, o quizás otros menos. China, oye, ¿a poco ya casi no hay SIDA? Pues lo que pasa es que también hay una situación compleja que se llama reporta. Y por último, ¿qué es una pandemia? Bueno, una pandemia es la ocurrencia de muchos casos que se ocurren en otras poblaciones fuera de donde esperaba yo tener casos, que afectan insisto, generalmente son otros territorios determinados por fronteras políticas, geográficas, donde dices, oye, pues
Si aquí teníamos por ejemplo, este gráfico es la forma en que se han ido diseminando el cólera a partir de un sitio por allá del Asia Media, ¿no? India, Pakistán, y que cómo de ahí han ido diseminándose a través del tiempo, las épocas, en diferentes oleadas de dispersión del cólera, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos? Y pues no tengo que recordarles lo que sufrimos del 2020 al 23, ¿no? Una pandemia de una enfermedad nueva para fines prácticos, de un agente nuevo en la taxonomía viral. No quiere decir que eso no significa necesariamente haya existido, no haya existido previamente, ¿no? Sí, que no lo supiéramos era otra cosa, ¿no? Muy bien, hasta aquí, comentarios, dudas, explicaciones, reclamos, nada. Ay, Ninguno. ¿todo bien? Ok. Bueno, me adelanté con este tema para que después entremos a analizar ahí les puse en Classroom dos normas, la norma 045 y la norma 17, para que las vamos a revisar, ¿sí? En donde nos vamos a centrar lo que es básicamente la vigilancia epidemiológica en términos generales y la vigilancia epidemiológica en ambientes dentro del sistema de salud, o sea, básicamente antiguamente llamado en los nosocomios, en los hospitales. Hoy ya hablamos de maneras muy generales. Ok, ya los noto cansados. Yo también estoy cansado, un poquito, ¿eh? Muy bien. Pues tendremos que seguir así con este sistema, por el horario. Así es de que pues les invito a que sigan leyendo y sigan tratando pues sí, de leer y de revisar sus temas y enfocarse un poquito en las lecturas para que podamos, y para que hay un intercambio, ¿no? Inclusive se vale que me digan, no, doctor, en el libro dice otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí vamos bien. En el libro, precisamente también que está ahí adelantito, donde ya habíamos hablado de los diseños, empieza vigilancia epidemiológica. Pues para que ustedes también ahí, está muy sencillo, pero pues obviamente es algo que les puede ayudar. Muy bien. Entonces, pues nos volvemos a conectar el próximo lunes. ¿Vamos? Bueno. Sí, Pues doctor. Muchas a, gracias. a estudiar, jóvenes. ¿Sí? Un Hasta gusto. Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Doctora, Hasta luego, doctor. Dale, cuídense.